Hoy día, miércoles 18 de agosto, las comunidades mapuche huilliche se autoconvocan para sumarse al proceso de movilización a nivel territorial mapuche por la defensa y apoyo a los presos políticos mapuche. Quienes están actualmente en huelga de hambre, más de un mes en las cárceles de Valdivia, Temuco, Angol y Concepción. EPU, rechazamos tajantemente la aplicación de la ley antiterrorista a comuneros mapuche, ya que la lucha por la tierra no es un delito, ni menos un acto terrorista, sino una reivindicación social, política e histórica que está en relación a los procesos de usurpación de territorio cometido por el Estado chileno, particulares, latifundistas y forestales transnacionales. Sila, entregamos nuestro acérrimo apoyo a nuestro Peñi Héctor Yaitul Carrillanca, preso político mapuche, originario de la Buta Huillimapu, que está siendo procesado, arriesgando una condena de 103 años de cárcel por el sistema judicial civil y militar chileno. Meli, rechazamos la criminalización, judicialización y represión institucional hacia la lucha social mapuche que reivindica territorios que históricamente han pertenecido a nuestro pueblo, nación mapuche. Quechu, hacemos un llamado a todas las comunidades del territorio huilliche a unirnos, movilizarnos por la defensa de nuestros derechos elementales, humanos, políticos, sociales, territoriales y culturales. Cayu, exigimos la libertad de todos los presos políticos mapuches. Mapuche está en nuestras manos y en nuestra sabiduría, nuestro kimun. Juntos como pueblo lograremos establecer justicia por los caídos, respeto y dignidad para los hombres y mujeres de hoy y del mañana, por la tierra, por la vida y nuestro derecho a existir. ¡No más!